Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Y bueno, ya se acabó la nueva trilogía de Star Wars y hoy vengo a hablar de un personaje en particular que a mí me ha gustado bastante, aunque no sea lo mejor de los principales, que es el General Hux. Y bueno, el General Hux es un personaje que a mí me gustó muchísimo en El Despertar de la Fuerza, en la primera película, en el episodio 7, y luego ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, es un personaje que, a ver, más o menos venía a ser, pues el episodio 7 fue una especie de remake del 4 hasta cierto punto, y claro, el General Hux y Kylo Ren eran algo así como Darth Vader y Moff Tarkin, digamos, y bueno, el líder supremo Snoke era algo así como el emperador en aquel momento. Entonces, por un lado, tiene la pega de que eran personajes jóvenes. A ver, Moff Tarkin imponía un montón porque era un señor mayor con mucho. Este Peter Cushing pues impone una barbaridad. Y bueno, Darth Vader pues no hay que decir mucho más. En cambio, pues estos dos, tanto Hux como Kylo, son chavales más jóvenes que realmente en un, digamos, en un ejército tan grande como esa primera orden, que sería como el nuevo imperio, digamos, no sería lógico que ostentasen un poder tan alto. Sobre todo el General Hux. Sí que es cierto que Kylo Ren al final es un Sith y el Sith que hay es el que hay. Entonces, si es joven, pues es joven. Pero un general de esa edad pues no es lógico. Lo normal sería que fuese alguien más mayor. Pero aún así imponía y daba un cierto aspecto que a mí la verdad es que me parecía bastante interesante. Y bueno, yo creo que aquí lo que Disney quería hacer era meter un poco pues, personajes jóvenes, chavales jóvenes, para, primero, si podían hacer una saga muy larga, pues tenerla ahí siempre, y sobre todo para acercar un poco más a la gente joven que es la que ve ahora Star Wars, digamos. Entonces este Domhnall Gleeson, que se llama el actor que hace de Hux, pues cumple ese papel, igual que Daisy Ridley, igual que el que hace de Finn, incluso Poe hasta cierto punto, y Kylo, no son actores de 40 años que a lo mejor hubiesen pegado más en el papel, pero que no le daban esa larga, digamos, vida a este mundillo. Entonces, a mí el General Hux en la primera película me gusta, porque aunque sí que es verdad que es un poco un chaval, un poco novato, que el puesto yo creo que se le queda un poco grande, y no es un Moff Tarkin, o sea, no está tan curtido como Tarkin, y tú lo ves y le falta todavía un poco, le falta hacerse un pelín, pero la verdad es que siendo un chaval impone bastante, y sobre todo por esa charla, ese speech que da cuando se cargan, digamos, los planetas de la República y disparan con la nave, ¿cómo se llama? El Starkiller y tal, la verdad es que esa escena en la que suelta el speech me parece magnífica. This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate, to their cherished fleet. All remaining systems will bow to the First Order, and will remember this as the last day of the Republic. Luego sí que es verdad que es un personaje que está un poco como a la sombra de Kylo Ren y compitiendo por él, por el aprecio de Snoke y tal. Cosa que pues con Moff Tarkin y con Vader no pasaba, pero bueno. En cualquier caso, en esta película, en la primera, en El Despertar de la Fuerza, a mí General Hux no solo me funcionaba, sino que me gustaba mucho y de hecho era uno de mis personajes favoritos. ¿Qué pasó? Que llegó Rian Johnson con el episodio 8, con el de las Jedi, y ahí se lo cargó un poco. Yo creo que, ya lo comenté en su momento cuando hablé del episodio 9, a mí Rian Johnson me parece que se cargó un poco toda esta saga, que a lo mejor no es una saga innovadora, no es una saga tan buena como como la primera, porque la segunda saga, la de las precuelas, es horrible. No es una saga tan increíble, o sea, no destaca tanto, pero tenía cosas muy interesantes. Por lo menos con lo que presentaba en la primera película, dentro de que era una película poco valiente. Pero Rian Johnson cogió y empezó a cargarse cosas de las que tenía hechas JJ Abrams, entre otras, pues eso, al General Hux en la primera escena de la segunda película, de repente resulta que lo ridiculiza Poe Dameron, encima tiene que ir a rendir cuentas a Snow, pero también queda como un pringao, es un pelele, y luego poco a poco a lo largo de la película se va viendo como es un inútil, como Kylo Ren lo va humillando, como al final de la película básicamente es un pelele, un muñeco en manos de Kylo Ren, y Kylo Ren hace con él lo que quiere, y ese no es el Hux de la primera película, que era fuerte y que a lo mejor, aunque no tenía la suficiente experiencia porque era un chaval joven, lo suplía con un carácter potente que más o menos le permitía pues eso, encarar a un Sith, ¿sabes? Y bueno, al final
esa segunda película lo convierten en un pelele. ¿Qué es lo que pasa? Que JJ Abrams en la tercera, pues lo que ha hecho es intentar, por un lado, resolver cosas que que se cargó Rian Johnson un poco según su criterio, y por otro lado algunas pues continuarlas, como más o menos. Y el caso del General Hux es más una continuación de ese General Hux pelele. Realmente en la tercera película no han vuelto a darle un poder así, nada importante, y de hecho lo único que han hecho, como para darle un poquito más de gracia, es que era una especie de rebelde encubierto, al final era un traidor a la primera orden, apoyaba a los rebeldes, pero no porque apoyase la rebelión, no, porque tenía envidia de Kylo Ren. Entonces, es como más pelele aún, más Mindundi, más tío mierda, básicamente. Y si hay otras cosas que JJ Abrams en la última película cambia de Rian Johnson, pues desde la escena en la que descaradamente coge Luke el sable y le dice esto no se tira, y mira la pantalla y le hace un guiñito así a Rian Johnson, o yo que sé, todo el pasado de los padres y tal de Rey, que sí son alguien y ese tipo de cosas. Aquí con el General Hux no hace nada por solucionar ese problema. Entiendo que es un personaje que no es tan importante como para que le preocupe solucionarlo o no solucionarlo, y simplemente pues le continúa un poco con lo que hizo Rian Johnson y ya está. Pero a mí era un personaje que en la primera película me había gustado mucho, y me hubiese gustado mucho ver cómo avanzaba, ver cómo se convertía en un, digamos, líder militar y no líder Sith de esa primera orden, que luchaba con Kylo Ren un poco por el liderato de lo que iba quedando, y más aún después de la muerte de Snoke. Pero al final pues se va hundiendo, se convierte en una especie de muñeco de trapo que todo el mundo puede golpear y ya está. Y es una cosa que a mí me dio mucha rabia porque era un personaje que me gustaba mucho. Entonces sí que quería dejar claro, por lo menos en quería reivindicar un poco el personaje del General Hux, por lo menos el personaje del General Hux de la primera película, que mola mucho y que podría haber molado mucho más si no se le hubiese convertido en ese pelele que, sinceramente, me parece un error en el desarrollo, digamos, del personaje. En cualquier caso, bueno, pues simplemente una opinión mía, es un personaje que a mí me gustó, pero que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, que evidentemente pierde mucho en las siguientes películas. La verdad es que la gente que dice que es un personaje que no mola es porque realmente se convierte en un personaje que mola muy poquito. Pero bueno, es un poco una opinión que yo tenía, que quería transmitir, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si es así, que deis un buen like y que os suscribáis al canal.